Bueno, primero quería agradecer a Ana y a José Luis por la invitación a estar aquí en la Universidad de Zaragoza, y también a la Cátedra Santander, y a ustedes por venir y a escuchar, pero también a compartir, porque después sería interesante compartir pues lo que ustedes piensan, lo que ustedes trabajan, respecto al tema de las aplicaciones de las tecnologías. En este caso serían de los juegos, en áreas que a nosotros nos resulta bastante cercano, como la dimensión educativa y la dimensión de la salud, porque nos afecta a todos. En concreto, yo pues les voy a comentar algunas cuestiones relacionadas con una pequeña introducción al área, para distinguir muchos términos que ahora están en boga, que suenan, pero que muchas veces no sabemos qué significan cada una de estas cosas. Y después vamos a ver algunas de las aplicaciones, y luego ya pasaré a contarles lo que nosotros estamos trabajando y las aplicaciones que estamos desarrollando, ¿vale? Realmente nosotros somos un equipo interdisciplinar. Yo soy informática, pero en el grupo de interacción, tecnología y educación, existen profesionales del área de la salud, de medicina, de psicología, de educación física, de fisio. O sea, es un equipo bastante complementario. Quiero decir esto porque nosotros no solo desarrollamos las aplicaciones centradas en lo que necesitan los usuarios, sino que también tenemos toda esa visión para hacer el diseño, luego la intervención, la evaluación, ejecutarlo, probarlo, modificarlo, y en eso estamos investigando, ¿vale? Entonces, contarles, trabajo en ese grupo en la Universidad de La Laguna, y bueno, llevamos ya bastantes años trabajando en el mundo de los juegos. Primero, porque nos hemos centrado en las aplicaciones lúdicas o en las aplicaciones basadas en el juego. Porque cuando empezamos a desarrollar sistemas interactivos, nos dimos cuenta de que esas aplicaciones, sobre todo cuando trabajábamos con los niños y niñas, tenían que ser motivantes, los chicos se lo tenían que pasar bien. ¿Y cuál era la manera más natural para ellos? Pues la manera más natural para ellos era acercarnos a través del juego. Entonces nos dimos cuenta y empezamos a desarrollar aplicaciones hace ya casi 18 años, así, aplicaciones multimedia, educativas, que llamábamos juegos, pero que mi hijo me decía: mamá, eso no es un juego, llámale actividad, pero eso no es un juego. Y entonces empezamos ya a ver cuáles eran las características de los juegos y empezar a introducirlos en esos sistemas que nosotros creábamos con fines serios, ¿vale? Así nos fuimos aproximando al tema del desarrollo de sistemas interactivos, gamificados o incluso videojuegos, que iremos viendo. Y además el juego en sí mismo puede desarrollar muchísimas otras capacidades, ¿no? Habilidades psicológicas, habilidades cognitivas, físicas, sociales. Hay muchos estudios ya en los años 80, que es el boom de los videojuegos, empiezan a aparecer estudios y se empiezan a contrastar los efectos, por supuesto al principio de todo el mundo preocupado, como la televisión, ¿no? Los efectos negativos de los videojuegos, pero la investigación descubre que hay muchos más efectos positivos que negativos, ¿vale? Entonces todo esto, pues nos dimos cuenta que a través del juego podíamos desarrollar muchas capacidades. Entonces, bueno, dicho esto, hasta se empieza a acuñar y se empieza a pensar, ¿no? Pero el tema de juegos serios parece que es reciente, pero no, ya se acuña en los años 70 con las aplicaciones serias de los juegos, ¿vale? Entonces, no significa que los juegos digitales, ahora estamos hablando mucho de juegos serios, pero juegos digitales, aplicaciones, apps, que serían aplicaciones serias. Esto es algo que se diseña para un propósito principal, que no es meramente el lúdico, el de divertirse, ¿vale? Tiene otro propósito, pero se utilizan los juegos para ello, ¿vale? Entonces, hay una característica que siempre tiene que mantener, que es que sea un juego, o sea, que sea jugable, ¿vale? Y entonces,
Hay otro concepto, esto ya el término de serious games o juegos serios ya es una línea, pero a veces se mezclan con otro tipo de términos, ¿no? El tema de edutainment, por ejemplo, que sería material educativo de manera entretenida, ¿no? Que es utilizar el juego al servicio del aprendizaje. Esto era ya el tema de los multimedias educativos. Y hay otra cosa que también se confunde cuando se ven las aplicaciones, sobre todo las educativas, que son los videojuegos educativos. ¿Qué significa esto? En el caso de los videojuegos educativos es un juego cuyo fin principal es el formar, el educar, ¿vale? Y ese es el objetivo del juego, pero es un juego. No necesariamente tenemos que crear videojuegos para utilizar el juego como una herramienta didáctica, como una herramienta educativa, ¿no? O con un propósito serio. Entonces, hay que distinguirlo, porque a veces estamos pensando que cuando hablamos de juego siempre tenemos que crear ese juego, no necesariamente, ¿vale? Entonces, también se pueden utilizar juegos comerciales. Y también hay dentro de la parte, sobre todo en la parte educativa, se empieza a hablar de Game-Based Learning. James Paul Gee es un autor, un profesor americano de Wisconsin. Él en el año 2007-2008 empieza a crear un área de Game-Based Learning. Ahora ya hay conferencias, bueno, crea un área y hay una conferencia principal americana, también hay una conferencia principal europea actualmente. Y se empieza a hablar, claro, porque el aprendizaje basado en juegos no significa que tenga que utilizar juegos digitales o juegos por ordenador. Entonces se acuña el término de Digital Game-Based Learning. Entonces, para definir lo que es el aprendizaje basado en juegos, pero utilizando videojuegos o juegos digitales. Entonces, hay un montón de términos y también hay otro término que ahora también está muy en boga, que es el tema de la gamificación. Y aquí hay personas o autores que hablan de ludificación, el tema del ludus, pero no necesariamente la gamificación es ludificación. Y hay toda un área de estudio sobre el tema de la gamificación. ¿Y qué es la gamificación? Se empiezan a dar cuenta de que, claro, el juego engancha. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar ese potencial de enganche o engagement de los juegos para cambiar conductas, para fidelizar en marketing, ¿vale? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces empiezan a estudiar la estructura de los juegos y los llevan a otras actividades. Eso es gamificación. Voy a estudiar cuáles. Y hay distintos tipos de gamificación. Hay mecánicas, dinámicas, elementos en esa estructura que yo puedo ir extrayendo para trabajar determinadas cuestiones. Ahora bien, ¿la gamificación es siempre efectiva? No. No. Entonces, si es efectista en un corto plazo, quizás a largo plazo no lo es tanto. Y también, por ejemplo, si aplicamos gamificación, ya vivimos en un sistema gamificado. En la universidad estamos gamificados, la NECA nos gamifica, estamos a través de los puntos, las tablas, los talos, estamos gamificados, los niños están gamificados también. Eso no es digamos, un invento, pero sí, por eso, no solo tenemos que utilizar la parte de puntos, la parte de medallas como elementos de gamificación, porque eso ya también lo usamos siempre. Hay que también estudiar otro tipo de estrategias de gamificación para trabajar no solo la motivación extrínseca, el dinero, por ejemplo, es una motivación también extrínseca, ¿vale? También trabajar la motivación intrínseca. En el trabajo muchas veces dicen, porque esto también se utiliza en los sistemas, en las empresas, para los empleados, el empleado del mes y tal. McDonald's lo tenía ya hace mucho tiempo gamificado. El tema de que la gente dice, bueno, no me des medallas, dame dinero. Y hay otras personas que prefieren otro tipo de... Porque también hay distintos tipos de jugador, distintos tipos de personalidades, así como hay estilos de aprendizaje. Entonces, la gamificación está también evolucionando a ver qué es realmente o cuáles son realmente las
los elementos del juego, porque a no todos nos divierte lo mismo. Entonces, esta es un área que está ahora creciendo mucho porque se está buscando eso, cómo encontrar la mejor fórmula adaptada a cada usuario e incluso darle una experiencia personalizada. ¿Vale? Significa que teniendo los datos, por ejemplo, que los tenemos en Facebook, lo que nos gusta, nuestras preferencias, en dónde estamos, qué es lo que visitamos, etcétera, nos pueden proporcionar una gamificación personalizada. Todo esto es la evolución en los que se está trabajando en el área de gamificación. Bueno, aquí podemos hablar, yo simplemente les voy a dar unas ideas generales, ¿no? del tema, pero esa es un área muy, muy potente. Bien, aplicaciones de los juegos al mundo educativo. Como les comenté antes, lo de la gamificación no es nada nuevo, ni que el juego es válido, porque desde infantil los niños aprenden jugando. Lo que pasa es que se va restringiendo el tema del juego y se lo empieza a... Cada vez que, o sea, cuando vamos madurando y vamos creciendo, se nos hace creer que el juego ya no es parte de nuestras vidas. Cuando el juego, a todos nos gusta jugar, a todas las edades, y quién no tiene un juego de mesa, o quién no juega algo, aunque sea el solitario, o el Candy Crush, ¿vale? Hay, digamos, muchas ideas sobre el tema del juego, y bueno, realmente se puede utilizar en la escuela también. Lo que pasa es que fue como demonizado. Se utiliza en infantil, pero resulta que en otros niveles, pues no, porque tiene que ser algo serio. Vale, pues no. Ahora esto afortunadamente está cambiando y ya se está utilizando, o ya hay muchas experiencias en distintos niveles educativos, también en el universitario y también en formación profesional y en todos los sitios. Entonces puede ser como eso, como un instrumento didáctico sobre todo, y también hay una cuestión que es muy importante, que se puede utilizar como técnica grupal, como técnica para trabajo colaborativo, porque en el juego hay reglas, en el juego hay equipos, bueno, también está el tema, pero el tema de la técnica de trabajo grupal, el tema colaborativo, el tema social, está muy presente en el juego. Y muchas veces esta cuestión o esta dimensión no se suele trabajar, o los profesores y profesoras no sabemos muy bien cómo trabajar o cómo articular esto en las clases, ¿no? Y el juego ya lo trae como de fábrica, ¿no? Cuando leemos ya sabemos, ya vemos las reglas, los equipos, entonces puede servirnos para eso. Bueno, entonces, el potencial más grande que tiene es que ya el propio juego en sí ya les llama a los jóvenes de hoy en día, a los niños, eso ya los atrae. Entonces podemos aprovechar ese potencial que ya traen los juegos consigo también para introducirlos en la escuela. Y aquí hay algunas cosas que nacen también de la propia utilización del juego, ¿no? El tema del interés propio, natural, pero hay también una cosa que surge y que ahí también es un tema de debate, digamos, a posterior de la conferencia, el tema de la competitividad. Porque muchas veces se dice que no, que bueno, siempre estuvo como mal visto el tema de la competitividad dentro del tema del aprendizaje o la educación, ¿no? Hay que colaborar, tal, pero la competitividad no. Pues resulta que eso es mentira, porque siempre estamos compitiendo, porque el que saca la nota, la matrícula, y la vida misma es competitividad. Entonces, ahora parece que se está viendo un poquito más natural a raíz de la utilización del tema de la parte de juego, pero esto es un tema también que un poco demonizado. En concreto hay muchas clasificaciones, yo les muestro una, yo he trabajado en una dimensión, una clasificación estructural de videojuegos, no les voy a comentar aquí, pero sí con otro profesor que investigamos, nos hemos dado cuenta que las clasificaciones que hay se basan normalmente hay distintos tipos de juegos, ¿no? De videojuegos. Y las clasificaciones que hay de los videojuegos se basan en tendencias del mercado, más que en la característica estructural o lo que dicen los teóricos del juego y de
de la propia educación infantil y demás, por ejemplo, Piaget, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos hecho es analizar lo que decía el mercado, los diseñadores, las teorías, y hemos hecho también una propia clasificación. Pero en concreto nosotros trabajamos de los distintos tipos de juegos, nosotros desarrollamos y nos estamos enfocando en las que serían más de tipo videojuegos activos, o que en la clasificación comercial podrían ser como sports o deportes o exergames, y trabajamos también en lo que serían los multijugadores online, ¿vale? Nosotros como, digamos, grupo de investigación nos hemos, digamos, centrado en algunos tipos de, porque claro, los tenemos de simulación, son muy diferentes en su estructura. Pero bueno, de estrategia, de puzzle, nosotros hemos escogido estos para hacer nuestras investigaciones. Pero, como les digo, hay de distintos tipos y pueden encontrar categorizaciones normalmente de mercado y empiezan a haber también clasificaciones un poco más relacionadas con el mundo de la investigación o más académica, como en el caso que nos planteamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, les digo todo esto porque cuando tenemos que elegir qué tipo de videojuego es el más adecuado para las clases, se pueden utilizar, hay distintas fórmulas, puedo utilizar videojuegos comerciales, puedo ver los tipos, puedo crear o utilizar videojuegos educativos ya creados para poder, o sea, los videojuegos comerciales serían videojuegos que se han creado no para un fin educativo, pero yo los utilizo con un fin educativo, ¿vale? Los Sims, por ejemplo, no se crearon, o incluso el World of Warcraft o el WoW, o por ejemplo el Minecraft. Minecraft, ahora que lo compró Microsoft y bueno, lo están utilizando muchísimo para fines educativos. Se puede hacer casi todo, pero no fue creado con un fin educativo, ¿vale? Entonces, puedo utilizar ese tipo de juegos o puedo utilizar algunos ya creados con fines educativos y también algunos que entran en la categoría de serious game, ¿no? Por ejemplo, videojuegos, hay muchas experiencias y muchas clasificaciones de esto que se utilizan, por ejemplo, para apoyo de matemáticas, de geografía, de temas de historia, ¿vale? Hasta, bueno, habilidades narrativas, o sea, se pueden entrenar muchísimas cosas. Y lo único que nos tenemos que, digamos, también preguntar es el tema del diseño de los videojuegos, que a veces los profesores tenemos esto en mente, de siempre relacionarlo con un contenido curricular. Y muchas veces esos videojuegos educativos pasan a ser más, digamos, más educativos que juegos o videojuegos. Y por el otro lado, estamos perdiendo de vista todos aquellos aprendizajes que están alrededor del juego, no en el juego. Por ejemplo, en experiencias que nosotros hemos llevado a cabo en educación secundaria, los chicos, por ejemplo, tenían su servidor, por ejemplo, de WoW, y ellos tenían que instalarse, mantener el servidor, gestionar incluso el tema de dineros. Habían unos determinados roles de poder, estructuras que se generaban en los propios grupos para poder mantener ese servidor, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que aprenden, incluso han tenido que aprender a leer en inglés, a escribir, porque tenían que entrar en foros, un montón de otras cosas que se aprenden alrededor del juego y no en el juego. Es como la excusa para que aprendan otras cosas. Entonces, vale, la idea es que las aplicaciones de los videojuegos a la educación son amplísimas. El tema es que tenemos que testear, que probar, que ver y bueno, y decidir, ¿no? Estructurar las actividades que nosotros queremos. Siempre tendríamos esa característica de diseñadores, pero diseñadores de experiencias educativas basadas en juegos o en videojuegos. Bueno, hay muchas clasificaciones. Bueno, aquí la de Felicia, en 2009, pues lista. Esto les digo, pueden encontrar muchísimas guías de utilizaciones de videojuegos y de cuáles son los beneficios educativos de cada uno de ellos.
Esto es como repositorios y listas y clasificaciones en donde existen recomendaciones de utilización. O sea, nosotros como profesores igual pues nos interesa encontrar cuál es el juego que podríamos, y por ejemplo, tenemos juegos serios para enseñar el conflicto de Palestina, el conflicto de Latinoamérica, hay juegos de predicción a nivel mundial, Google tiene uno, o sea, hay muchas cuestiones relacionadas con el tema de las recomendaciones de utilización de los juegos serios en educación. Bueno, otra de las cuestiones, y esto es donde ya, aquí es donde nosotros, como les comenté, nosotros hemos escogido algunos tipos de videojuegos para investigar. Nosotros nos hemos centrado en el tema de los juegos activos, uno de los tipos son los exercise games, y nos estamos centrando en eso porque, bueno, detectamos también que hay un problema en la educación, como les digo, la parte de videojuegos comerciales, juegos serios y demás, hay muchos desarrollos, aplicaciones podemos encontrar muchísimas, pero nos centramos a estudiar el tema de los juegos activos en educación porque los chicos pasan mucho tiempo en las escuelas sentados. Hay un problema de sedentarismo, hay un problema de obesidad. España tiene uno de los índices más altos de obesidad infantil y esto es un problema a nivel mundial. Entonces, hay otros programas, por ejemplo en Estados Unidos hay un programa que se llama PACES, que es una política en donde tienen que utilizar no solo los profesores de educación física, sino los propios maestros y maestras y los tutores, realizan juegos en la clase, en el aula. Y también hay actividades en el patio y hay actividades extraescolares, porque muchas veces los chicos apuntan a actividades extraescolares, a deportes, pero los que no les gustan los deportes pues no participan en actividades físicas. Entonces están creando actividades al aire libre, etcétera, para hacer promoción de hábitos de vida saludable, ¿no? Entonces, se está viendo a los videojuegos y a los juegos activos como una posible solución también para introducirla en las escuelas. Y ya les comento de esta iniciativa que es bastante pionera, americana, que además es regida, digamos, con una política educativa para introducción de este tema en actividad física en las escuelas. Entonces, allí tenemos una oportunidad y nosotros hemos entrado por esta vía, ¿no? Entonces, el aumento de la actividad física, pues aumenta, por supuesto, el bienestar físico, pero también se ha demostrado que tiene un impacto en el rendimiento académico y en la parte cognitiva, el ejercicio. Y todo esto, por supuesto, promueve el tema de la memoria, el rendimiento académico, como les digo, y hay otras cuestiones que también ahora con el problema de la hiperactividad, si tenemos a los niños sentados tanto tiempo, pues tenemos un problema. Entonces, también ahí tenemos una oportunidad. Entonces, pues, todo esto se está trabajando. Bueno, nosotros nos estamos enfocando muchísimo en lo que sería la utilización de los juegos activos. Y bueno, en ese estudio pues podemos ver que hay un mayor atractivo y hay una efectividad a nivel psicológico y también a nivel físico. Bueno, vamos a... Esto mismo ya lo voy a relacionar con las aplicaciones de salud. También en el tema de las aplicaciones a salud, pues en juegos de salud hay también una conferencia en donde hay muchísimas empresas que lo que están viendo ahora, porque quizás en educación no han encontrado sí hay desarrollo, pero probablemente no hay tanta inversión económica, pero en el tema de salud sí que está habiendo bastante inversión, entonces hay digamos, las empresas están haciendo desarrollos de juegos para aplicaciones sanitarias. Y bueno, aquí en estas aplicaciones podemos hablar de que hay desarrollos a nivel de dispositivos o a nivel de hardware, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos sensores que miden determinadas, por ejemplo, medir la frecuencia cardíaca del jugador, aunque ahora pues con las pulseras pues ya lo tenemos con wearables, ahora tenemos muchísimos avances a nivel de sensores y también lo tenemos en nuestros dispositivos móviles.
frecuencia cardíaca, pulso y tal, ¿no? Entonces, hay desarrollos a nivel de dispositivos y hay también, bueno, aquí puse algunos ejemplos de hardware. Esta, por ejemplo, este casco pues, es para sedar a los niños mientras están jugando antes de entrar a intervenciones quirúrgicas, ¿vale? Y esto es para calmar al niño, o sea, el niño mientras está jugando no se da cuenta que le están poniendo la anestesia y digamos, ya entran mucho más calmados a las sesiones, ¿no? Después aquí, por ejemplo, también, bueno, el tema a través de las Google Glasses, esto ya es, también pueden hacer visitas virtuales a museos, a zoológicos, ¿vale? Entonces, con los dispositivos, digamos, hay una serie de aplicaciones que se están llevando al tema sanitario. Y también a nivel de software. Por ejemplo, hay videojuegos y juegos para, por ejemplo, entrenar el tema de la parte de la salud visual, para también temas de prevención del SIDA, de diabetes, de cáncer, de autismo, ¿vale? Podemos encontrar muchísimas aplicaciones de juegos a el tema de salud. Pero también, no solo para determinadas patologías, sino también para entrenamiento, para hacer formación de aquellos profesionales que luego se dedican al tema de salud, ¿vale? Entonces también allí hay simulaciones, hay entrenamientos que se pueden desarrollar por medio de juegos. También una de las, digamos, en este sentido, el avance del software y también de los dispositivos es sacar de los entornos virtuales e irnos a los entornos físicos e híbridos, en temas de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Entonces, se utilizan y se contextualizan las experiencias, se relaciona lo que sería el contexto, el medio ambiente, hay un impacto en este tema y a través pues, de las apps, de los seguimientos, pues podemos, digamos, sacar eso y llevarlo a la vida cotidiana, a la vida real, y ya esto no formaría parte de una interacción con un ordenador, sino que ya pues, lo llevamos, digamos, después las redes sociales también y demás. Bueno, hay muchas aplicaciones aquí, destacar algunas de obesidad infantil, como las que también Michelle Obama está promocionando, con el tema para combatir lo que sería la obesidad infantil, ¿vale? Y juegos de esto. Y también, bueno, una de las cosas que con el envejecimiento de la población se está trabajando es en aplicaciones para entrenamiento cognitivo y neurorehabilitación. Incluso más, en mi universidad están trabajando ahora, están desarrollando un juego controlado con eye tracking, porque parece que la estimulación visual, está con el tema de neurociencia, ¿no? Están investigando determinadas funciones que se activan con el movimiento ocular y que afectan al tema de memoria y demás, para el tema de Alzheimer. Entonces, fíjense todas esas aplicaciones que se están partiendo de estos nuevos tipos de interacción y las aplicaciones de videojuegos, ¿no? Bueno, nosotros, les voy a comentar lo que estamos trabajando. Esto, nosotros, las líneas básicas que tenemos es aplicaciones de inteligencia artificial en educación, trabajamos lo que sería la parte de interacción, las interfaces, la experiencia de usuario, en lo que sería el desarrollo de videojuegos, sobre todo colaborativo, los patrones para crear videojuegos, la gamificación, y en otro tipo de creaciones de metodología basado en todo esto, ¿vale? En toda esta utilización. Pero sobre todo, en la parte de lo que me centraré a comentarles es la parte de la gamificación, videojuegos y gamificación, patrones y demás. Y las aplicaciones al aula hospitalaria, porque hemos visto un montón de, digamos, de aplicaciones en general, pero no hemos hablado de las aplicaciones al aula hospitalaria. Nosotros empezamos a trabajar con el tema de la utilización de videojuegos y en las aulas hospitalarias en el año 2008-2009,
con una motivación principal, que era disminuir el aislamiento y favorecer la normalización de los niños que están hospitalizados. Y queríamos unir distintos entornos, la escuela, la familia y el hospital, que parecían que estaban como, digamos, cada uno bastante separado, ¿no? Y bueno, en esto empezamos a trabajar y claro, nos dimos cuenta de otras experiencias que utilizaban los videojuegos como parte de la terapia en las estancias que realizaban los niños en el hospital. Entonces dijimos que nosotros también podríamos hacerlo y podríamos trabajar en eso. Y bueno, y allí empezamos a desarrollar distintas herramientas. En concreto trabajamos para las aulas hospitalarias de Canarias y también estuvimos trabajando con Azores, aunque allí en las islas de Azores nos encontramos que muchas veces las aulas hospitalarias, que normalmente dependen de educación, pero están en un entorno que no es educativo, sino que es sanitario, la gestión es bastante compleja y a veces se toman esos espacios no como un lugar educativo, sino como un lugar meramente lúdico, donde los niños que están malitos pues van a pasarla bien. Pero la función del aula hospitalaria es que los niños continúen su vida normal, que continúen su relación con lo que están haciendo en el colegio y que no pierdan esas clases. Bueno, además que se lo pasen bien, por supuesto, porque son entornos muy, muy especiales. Y también en la situación de enfermedad nos encontramos con los niños que están en sus casas y que vienen a periodos a rehabilitación, pero luego pasan tiempo en sus casas. Y luego también cuando se curan y vuelven al colegio. Muchas veces pierden años de escolarización. Bueno, allí desarrollamos muchas herramientas, plataformas, redes sociales, pero bueno, lo que empezamos a trabajar fueron en videojuegos colaborativos para trabajar esas, digamos, variables para que el niño no perdiera esa comunicación y que se divirtiera y que pudiera conectarse con los compañeros y que estos juegos estuvieran también conectados con otros entornos, por ejemplo, el aula virtual del colegio o el blog del colegio, que ellos tuvieran su entorno personalizado, un entorno de comunicación entre la maestra o el maestro que está en el aula hospitalaria y el que está en el colegio. Todo esto lo trabajamos en ese proyecto, ¿no? Bueno, y a partir de ahí desarrollamos un entorno virtual, multijugador online, y con actividades que sobre todo buscaban no trabajar contenidos curriculares como tal, sino otros contenidos más socioafectivos, más de temas, porque veíamos que los chicos pasaban mucho tiempo solos, aislados. Entonces nos interesaba muchísimo que no perdieran ese contacto. Bueno, hicimos pruebas con el tema de la conexión con los colegios. Nos encontramos con el problema de que en los colegios públicos la velocidad de la red, nos encontramos con dificultades técnicas, tecnológicas, pero no de la tecnología en sí, sino también de la gestión y toda la gestión de la parte que claro, estaban los puertos capados, en el hospital igual, bueno, muchas cuestiones que tuvimos que ir resolviendo para poder llevar a cabo el proyecto. Esto no nos ha pasado solo a nosotros. Ahora estamos en un proyecto compartiendo con otros hospitales, otras aulas hospitalarias, que bueno, luego les contaré con profesionales de aulas hospitalarias, y esto ya depende de cada cómo se gestiona a nivel también político todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema. Pero bueno, también a raíz de toda esta experiencia y de entrar, los pediatras nos dijeron, los chicos pasan mucho tiempo quietos, y los juegos que nos proponen también son para que estén quietos. Incluso la propia familia suele tener miedo de que el niño se mueva mucho, y a veces hay sobreprotección cuando el niño se puede mover, ¿vale? Está malito, pero se tiene que mover. Entonces, ¿por qué no trabajamos con el tema activo?
Bueno, ya empezamos a trabajar. También hay comentar que no solo desarrollamos ese juego multijugador, sino que hicimos una selección de actividades de Smart Games o juegos serios para trabajar montones de cosas allí. Pero que bueno, que empieza a surgir otros proyectos que son el de Biden y Saludín, que los niños venían con vías, venían con en silla de ruedas. Cuando están jugando al fútbol o lo que sea, es que no... Ellos es como si ni tuvieran las vías. Lo que pasa es que nosotros todo esto lo desarrollamos con fisios, con enfermeras, que estábamos controlando los movimientos. Y también hacíamos una evaluación, que eso he vuelto, ¿no? Que luego les comentaré, una evaluación de la experiencia, de las emociones que se generaban. Nos encontrábamos, las sesiones que nosotros realizábamos eran una vez a la semana. Los niños que estaban en estancias prolongadas estaban esperando ese día, bueno, porque también se veía, muchas veces pasan a veces mucho tiempo en las habitaciones y no se relacionan con los otros niños que están en otras habitaciones. Entonces también era un espacio social. Bueno, todo esto también los distintos hospitales los llevan de distintas maneras. Por ejemplo, en la FE tienen unos profesionales estupendos o en Murcia hay muchas experiencias muy, muy positivas de equipos de profesionales que se dedican a esto, ¿no? Bueno, profesionales, me refiero a profesionales de la educación que están desarrollando su actividad en las aulas hospitalarias. Bueno, nosotros llevamos todo este programa, ahora tenemos prácticas externas de máster, del tema de salud, llevamos también temas de, antes el practicum, el trabajo final de grado, están desarrollando, ahora entran 3 niñas de educación. Bueno, estamos allí, seguimos, aunque no tengamos proyecto, nosotros estamos ya trabajando de manera permanente en el hospital. Bueno, vamos aquí. Bueno, una de las cosas que nosotros cuando tuvimos el proyecto, un proyecto del Plan Nacional, queríamos hacer la validación del programa en el aula hospitalaria, pero nos encontramos que no teníamos una muestra homogénea, no teníamos una misma patología. Allí van niños de edad de preescolar hasta 16 años, entonces imagínense que todo eso hay que hacer un diseño muy, muy personalizado y es único. Cada sesión inclusa es único. Entonces nosotros tenemos un programa adaptado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues llevamos y valoramos nuestra intervención con una patología que elegimos, que era la obesidad infantil. Y a partir de ahí ahora tenemos hasta un proyecto que estamos desarrollando con tema de ayuda al tratamiento de la obesidad infantil. Pero surgió de allí, de ese problema que nos encontramos en las aulas hospitalarias. Entonces vimos que también era un problema muy grande y desarrollamos un esquema de intervención que luego validamos, en donde utilizábamos el juego como elemento dinamizador de toda la intervención que realizábamos, que no es una sesión, sino que lo realizamos en todo un periodo escolar, ¿vale? Entonces allí utilizamos los videojuegos multijugador online y un juego que nosotros desarrollamos, que realmente es una plataforma de telerehabilitación que se llama Tango H, y también utilizábamos juegos comerciales como la Wii Fit, que le dábamos a los niños que participaban con nosotros, le dábamos una Wii para que llevaran a las casas. Entonces, bueno, desarrollamos toda una serie de sesiones. La actividad, pues, tienen muchas veces que cogerse, y una de las cosas que vamos descubriendo con la experimentación, ahora no solo nosotros la utilizamos con los niños en el hospital, pero lo están utilizando para personas mayores, en la Asociación de Síndrome de Down, están trabajando temas de rehabilitación, cosas que nosotros no habíamos previsto en el inicio del desarrollo de la plataforma. Y bueno, la verdad que la continuamos trabajando. Y bueno, además del tema de los juegos colaborativos, aquí ven por ejemplo a los niños realizando el juego, siempre supervisado por un... Y lo que hacemos también es, hacemos evaluación, por eso
digamos, los grabamos y los filmamos y bueno. En todo este programa, cuando ellos entran en las sesiones, nosotros también utilizamos sensores para medir también toda la parte de actividad física que realizan. Entonces, utilizamos interacción gestual, utilizamos los sensores biométricos y también un montón de pruebas que ellos pasan y test que realizamos para evaluar la efectividad de toda esa parte de intervención. Entonces, la parte metodológica es importante. Hay formación, hay juego motor, hay videojuego y hay juegos en la casa, cosas que tienen que realizar en la casa. Todo, absolutamente todo está gamificado. Todo lo que tienen que desarrollar. Entonces, allí en las sesiones, nosotros les vamos dando puntos que se actualizan semanalmente, ellos van viendo cómo evolucionan los roles que tienen en el juego, etc. Entonces, el programa en sí está gamificado. En todo este programa también nos hemos preocupado mucho por estudiar lo que serían las emociones y las relaciones de las emociones con esas estructuras de juego y la parte de la parte motriz. Y para eso desarrollamos un instrumento que validamos, que está adaptado de instrumentos de evaluación de experiencia de usuario en niños. Y ahora tenemos también una herramienta para realizarlo a través de tabletas y a través de móviles que se llama Modiana App, ¿vale? Entonces tenemos un instrumento que es la Modiana y ahora tenemos un instrumento que es la Modiana App. También quería comentarles de Tango, que además del tema del diseñador y de los ejercicios, hemos estado trabajando en lo que sería incorporar elementos de gamificación y también en lo que hablábamos de dar una experiencia personalizada. Y esto lo hicimos a través de sistemas de recomendación. Entonces, en el sistema de recomendaciones estamos metiendo también inteligencia artificial, técnicas de IA, para que el sistema, digamos, tenga un modo automático, un modo guiado, hay un modo manual y hay un modo guiado. Entonces, se le va recomendando según la evolución que va teniendo esa persona, ese niño o niña, se le van recomendando cuáles son las actividades, los juegos, los ejercicios más, digamos, acordes al nivel que va obteniendo a lo largo del juego. Y hay un sistema de habilidades, hay un sistema de niveles y hay todo un sistema de personalización de esa experiencia. Entonces, hemos, digamos, ido mejorando las herramientas, ven que empezamos hace algunos años y ahora cada vez, digamos, la vamos mejorando. También toda la parte de los sistemas de gamificación, los sistemas que les comentaba de estructuras lúdicas, las estamos metiendo en los sistemas que nosotros estamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, Tango tiene en el Designer, tiene también no solo la parte de diseño de niveles, de experiencias y demás, sino tiene desbloqueos, premios. El diseñador tiene que saber diseñar no solo lo que quiere conseguir, el objetivo de rehabilitación o el objetivo de aprendizaje, sino también tiene que definir los objetivos a nivel de juegos, de gamificación y demás. Bueno, y en el proyecto de Provitao es un proyecto que tenemos nosotros actualmente, que estamos trabajando con el tema de ayuda al tratamiento de la obesidad infantil. Les voy a mostrar qué estamos haciendo aquí. Que aumentar la adhesión al tratamiento que realizan normalmente y que es ambulatorio. Actualmente, el año pasado lo hicimos con los pacientes que estaban diagnosticados en el Hospital Universitario de Canarias. Nos dimos cuenta de una cosa, gamificamos el programa tenía una división de 3 meses cada fase, esos 9 meses del periodo escolar. Los 3 meses iniciales tenían sesiones grupales con nosotros y ese feedback social entre los chicos del grupo y nosotros lo que hacía es que el programa funcionara muy bien. Luego empezábamos a alejarnos, a darle actividades, a realizar en las casas y nosotros cada vez íbamos perdiendo el contacto con ellos.
teníamos formación para padres y madres y también para trabajar con ellos, y nos veíamos por videoconferencia y con una sesión mensual. Por eso les comentaba que la gamificación no era tampoco la panacea, ¿vale? Que funciona muy bien al principio, pero que también se necesitan otro tipo de cuestiones a trabajar. Y bueno, la cuestión es que hemos descubierto que el componente social de la gamificación es muy, muy, muy importante, y que la presencia también, el contacto presencial también es importante. Entonces, ahora una de las cuestiones que nos hemos planteado, y estamos trabajando con 6 colegios en Tenerife, todos los colegios que tienen la sede en el Hospital Universitario de Canarias, o sea, están en una misma zona. Vamos a trabajar todo este semestre de forma conjunta para que también los colegios sean un apoyo, y los propios profesores y demás sean un apoyo y un refuerzo a todo el programa que nosotros realizamos. Y vamos a meter en el programa no solo a los chicos que tienen obesidad, sino también a todo el tema del conjunto de los compañeros y demás del colegio. Entonces, esta es el segundo año que estamos desarrollando el programa de Provitao. Y ya les digo que hemos realizado estas modificaciones. Bueno, Provitao App también está disponible, y hay minijuegos que van conformando lo que serían las aplicaciones que se realizan. También otra aplicación que nosotros desarrollamos, todavía no la hemos desarrollado la aplicación, pero no la hemos validado, es la del goniómetro virtual. Y dentro del goniómetro virtual y de los juegos que trabajamos con Kinect, y una de las cosas que teníamos problema era la parte de captura de los datos biométricos dentro de los sistemas que nosotros desarrollamos. Entonces les quiero mostrar una de las cosas que hemos hecho, que es una librería sensorial para poder integrar los datos que nos dan los wearables dentro de los sistemas que nosotros utilizamos, de los juegos. En este caso lo hemos conectado con Unity. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo, simplemente para que vean pues un entrenamiento, un juego con Kinect, pero que también utiliza wearables, y por ejemplo aquí tenemos que quemar calorías, ¿no? Y en función de esto pues ven la puntuación y demás, ¿no? Y aquí estamos viendo también las pulsaciones. Y aquí ven digamos, la persona, cómo se va moviendo. ¿Vale? Ya les digo, estos no son videojuegos comerciales, estos son juegos hechos por estudiantes de carrera, pero que ya ven que, digamos, que las cosas funcionan, ¿no? Entonces, ahí pueden ver eso, la pulsación, las calorías quemadas y demás. Y todo esto son datos que obtenemos de los sensores. Entonces, esa librería también la tenemos, digamos, disponible, porque son módulos y son herramientas que, digamos, que nosotros creamos, pero que dejamos disponible para la comunidad, porque es eso, nos venden los sensores, pero luego no sabemos cómo comunicarnos, son sistemas cerrados. Y ese problema era el que teníamos. Bueno, más o menos se hacen una idea de cómo funcionaría este tipo de cuestiones, ¿no? De integrar sensores, integrar Kinect, sistemas gestuales, y realizar este tipo de ejercicios. Estas cosas pues las llevamos nosotros al trabajo, o a las aulas hospitalarias, a los colegios con los que estamos, digamos, colaborando. Bueno, y ya para ir un poco terminando, el proyecto que les comentaba también, EDOSPI, lo que es el último proyecto que desarrollamos, es una plataforma para que los distintos profesionales de las aulas hospitalarias pues compartan todas aquellas experiencias que, como les dije, son muy particulares, son muy, digamos, es una metodología propia que tienen que desarrollar, muy adaptada, y muchas veces se encuentran también muy solos, porque no es algo que se vean en las carreras ni se les prepare para ellos, ¿no? Entonces,
Estos profesionales que parten de esa experiencia y que utilizan muchas veces esta metodología basada en juegos, porque es una estrategia que funciona y funciona muy bien en estos contextos, las utilizan en las aulas hospitalarias. En este caso, en el proyecto, hemos creado una plataforma, pueden entrar en edospi.es y a partir de ahí entrarían en la plataforma y hay distintas aulas hospitalarias. En principio empezamos con la de Canarias, la de región de Murcia y el Hospital Universitario La Fe de Valencia, pero que es una plataforma abierta a todos los profesionales para que compartan estas experiencias o diseños de actividades y a partir de ahí ir enriqueciendo todo el tipo de actividades basadas en juego y que es una de las estrategias, y la de proyectos, que es otra de las metodologías que utilizan en las aulas hospitalarias. Además, bueno, hemos diseñado, llevamos ya una segunda edición de un experto universitario en uso de las TIC para la atención educativa hospitalaria y domiciliaria, recogiendo todo este tipo de conceptos, de aplicaciones, y también aquí hablamos del tema de los juegos y de los juegos activos en el contexto hospitalario. Y bueno, simplemente con esto, pues darles las gracias de nuevo por estar aquí y bueno, por poder compartir un poco lo que nosotros hacemos y estar a disposición de cualquier duda, consulta o lo que me quieran contar también que ustedes realizan o el interés que tienen en el tema. Pues muchas gracias.